Familia, Dios te bendiga. El tema de hoy se llama Mensaje de Dios a los no creyentes. Amós, antes de declarar el juicio que viene obviamente de parte de Dios a Israel, comienza con las naciones que están alrededor de Israel, las naciones vecinas, las potencias de ese momento, pero es algo que a nosotros nos debe también de asombrar, porque el hecho de que muchas personas no crean en Dios o crean en un Dios a su manera o crean en ídolos, no les justifica de que sean juzgadas por Dios. Habrá personas que se pueden declarar a sí mismas como ateas, como personas que no creen en la existencia de Dios, pero por ese argumento que estas personas expresan o declaran, no deja de existir Dios. Dios es real, Dios existe y va a juzgarlos. Hay personas que dicen yo creo en Dios, pero creo en este tipo de Dios porque se ajusta a sus hábitos, a sus pecados, a su forma de vivir. Ellos creen que por el hecho de que rechazan la verdad de Dios, Dios no los va a juzgar. Pero la realidad es que sí, Dios va a juzgar a los no creyentes. Y este es el mensaje de Dios que tiene para ellos de parte de Amós. Obviamente Amós está hablando al reino del norte específicamente, o ese es su ministerio, o el propósito para el cual Dios lo envía a Betel. Pero para nuestros tiempos también hoy Dios nos habla a nosotros y va a hablar a las personas que aún no le conocen y que tienen que saber que Dios los va a juzgar aunque ellos no crean en Él. Amén, familia, vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado por tu gracia la salvación, Señor. Porque hemos creído a tu mensaje, porque hemos obedecido a tu llamado, Señor, y porque hemos recibido a Jesucristo principalmente, Señor, o básicamente eso es la razón y la base de nuestra salvación, Señor, porque por fe nosotros hemos sido salvos por Jesucristo, Señor, porque Él tomó nuestro lugar. Y ahora, Señor, nosotros tenemos también esa oportunidad y también tenemos ese mandato, Señor, de ir y también llevar un mensaje a los que no te conocen, Padre. Porque ellos también, si no se arrepienten, van a ser juzgados, Señor. Y su destino es el infierno, Señor, si no se arrepienten. Así que, Padre, te ruego que tu palabra, Señor, transforme las vidas de los que estén escuchando este video, Señor, y aún no han rendido su corazón a ti, Señor. Pero también los que ya conocemos tu palabra, Señor, y nos hemos rendido a ti, Señor, podamos llenarnos de valor, Señor, y podamos hablar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, vamos a estudiar, familia, vamos a iniciar con los primeros 3 versículos, el versículo 3 al 5. Así dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Bet-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Es algo que, si lo ha dicho, se va a cumplir. Y es algo que no viene de Amós, es algo que viene de Dios, es palabra de Dios. Y dice: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo.
¿Qué quiere decir? Por 3 pecados y por el cuarto. No es como ahora acostumbramos a escuchar, ¿verdad? En la casa, o a veces muchos de nosotros como padres les damos esa tolerancia a nuestros hijos y les contamos a la de 1, a las de 2 y a las de 3. Si a la de 3 no has obedecido, entonces te voy a disciplinar. O vas a ver. O no quiere decir que ya pecó o cometió el mismo pecado 1, 2 y 3 veces y ya el cuarto, entonces ahora sí hay disciplina. No. Aquí al referirse por 3 pecados y por el cuarto, es un mecanismo retórico donde se reitera en cada uno de los mensajes, y nosotros vamos a darnos cuenta al leer en el versículo 6 y luego en el versículo 9, luego en el versículo 11 y luego en el versículo 13 y así en el versículo 2 del capítulo 1 y en el versículo 4 del capítulo 2, perdón. Vamos a darnos cuenta que es este mismo mecanismo. Y es una figura retórica que nos da a entender que estas naciones han acumulado pecado sobre pecado, sobre pecado y sobre pecado. En otras palabras, es como si la copa de su pecado llegó al límite y ya está rebosando. Ha llegado el momento donde Dios ya no tolera tanto pecado y tiene que juzgar. Es lo que veíamos en la introducción. No importa si crees o no crees en Dios. Llega el momento en que Dios juzga porque tu pecado ya desborda, ya es abundante. Te has pasado del límite. Así sucede con su pueblo y con los que no son parte de su pueblo. Israel no solamente es juzgado, son juzgadas todas las naciones. La única diferencia que tiene Israel a las demás naciones es que él tiene la ley, él conoce los mandamientos, la tiene escrita y ha visto los milagros y ha conocido el poder de Dios. Pero las demás naciones la tienen en su corazón, saben qué es bueno y qué es malo. Aunque no amen a Dios, aunque ellos se digan ateos o aunque ellos adoren a otras cosas, ellos saben que matar es malo, que robar es malo. Ellos saben que serle infiel a tu pareja es malo. ¿Quién se los dicta? ¿Quién les dicta esas leyes morales en su corazón? Es Dios. Por eso Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Porque por 3 pecados, pero el cuarto impide que Dios los pase por alto. Eso quiere decir que no lo revocará. Eso quiere decir que no los perdonará. Porque ya hay mucho pecado. Y el pecado es, dice, que porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahora, los trillos de hierro son una especie, son barrotes o madera empalmada como la forma de un trineo, donde la punta viene como en la punta de estos trillos viene un poco doblada hacia arriba a modo de que no se atasque en el suelo. Y estos trillos en la parte de abajo se les incrustan piedras afiladas. Y la finalidad de estos trillos con estas piedras afiladas o con hierros puntiagudos es para que limpien el trigo, le retiren la semilla, se pueda separar el trigo del tamo o de la espiga o la paja. Y estos trillos representan o este castigo o pecado de que trillaron con trillos, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, habla de crueldad extrema, de una persona sádica, de una persona que ha perdido sensibilidad ante el traer dolor, el perjudicar a las personas. Vemos cómo Dios está juzgando a naciones que no conocen sus mandamientos, porque Dios es Dios de toda su creación
y es Dios de todo el ser humano. También esto implica destrucción. Y tú podrías decir, bueno, pero esto sí está bien cañón, es muy terrible. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hayan trillado con trillo? Es como que trituraron, destrozaron, fueron crueles de manera extrema con Galat. Muchas veces nosotros también como seres humanos somos muy crueles. Queremos ver a las personas destruidas y muchas veces hasta nos alegramos si alguien que en algún momento en el pasado nos hizo daño, disfrutamos que les empiece a ir mal, que venga la venganza sobre de ellos, que cosechen, ¿verdad?, lo que sembraron. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban acusando, cuando se burlaban de él estando en la cruz, por sus enemigos. Jesucristo les dijo, le oró al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios rogando por misericordia por esas personas que atentan contra nuestra integridad, que atentan contra nuestra vida espiritual, que atentan contra nuestra persona, nuestra familia, nuestro trabajo. A veces también somos crueles en la forma en cómo hablamos. Hablamos a veces con mucho odio de las personas por el simple hecho de que a veces hay envidia en nuestros corazones, porque a él lo promovieron en su trabajo y a mí no, y empezamos a querer desacreditarlo, empezamos a querer difamarlo, o por el hecho de que a otras personas les está yendo bien en cuanto a lo material. Están mejorando su calidad o su estilo de vida. Ya vimos que ya adquirieron un mejor carro, una mejor casa. Vemos que son felices y como nosotros no obtenemos esas cosas, empezamos a vociferar y empezamos a ser crueles. No hay necesidad de que nosotros trillemos con trillo de hierro a las personas si nuestro corazón está lleno de odio. La palabra de Dios nos dice que cualquiera que en su corazón odia a su hermano es un homicida. Aquí obviamente, físicamente, ellos fueron crueles con Galat. Y el nombre aquí, al referirnos a Galat, implica todo el territorio al este del Jordán, que fue dado a Gad, Rubén y a la media tribu de Manasés. Entonces, Dios los va a juzgar y va a traer un juicio porque ellos están pasándose de listos con su pueblo. Nosotros, y si Dios juzga a las naciones que no creen en Él por el hecho de ser extremadamente crueles y destruir a su pueblo, no creas que solamente es porque se trata de su pueblo. Dios también juzga el pecado de las personas cuando es en extremo así, cuando también se comete en contra de otras personas. Dios aborrece el pecado y aborrece la crueldad. Y no solamente la que se comete hacia sus hijos, sino también la que se comete entre las personas. Esto es una enseñanza que nos debe mostrar que nosotros no debemos también solamente tratar bien a nuestra familia, a nuestros amigos o a nuestros hermanos en la fe, sino también debemos de tratar bien y de amar a las personas que aún no son cristianas, a las personas que no creen en Dios. Dice, prenderé fuego. Esto lo dice en el versículo 4. Y el fuego se usa para simbolizar la guerra y sus males. Y nos vamos a dar cuenta que en cada uno de los mensajes a cada una de estas 6 naciones que están alrededor de Israel,
es lo mismo, es la misma sentencia. Prenderé fuego, prenderé fuego. Más adelante lo veremos en el versículo 7, luego en el versículo 10, luego en el versículo 12, luego en el versículo 14 y por último en el versículo 2 del capítulo 2, que prenderá fuego, y esto representa o simboliza la guerra y sus males. Dios está diciendo, va a venir un castigo. Va a venir una consecuencia por lo que tú estás haciendo. Veamos en el Salmo número 78, versículos 62 al 63. Dice así la palabra de Dios. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. El fuego devoró, pero está hablando de guerra, de espada. Entonces, el fuego representa aquí guerra y sus males. Habla de Ben-Hadad, significa hijo del dios Hadad. Ben-Hadad fue el hijo de Asael, y esto lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 3, que después lo checas en tu casa o con calma ahí en tu Biblia. Estos nombres pueden significar la dinastía de Asael con sus magníficos palacios reales. Esta orgullosa ciudad recibiría una justa retribución por sus pecados, porque Siria o Damasco es una de las ciudades de Siria, pero representa a toda la nación. Es una de las naciones, o se cree que es la nación más antigua, el país más viejo y el más que se jactaba de más poder. Entonces dice que recibirá una justa retribución a pesar de que él vivía en un esplendor. Habla de unos magníficos palacios reales. Dice, y quebraré los cerrojos, ¿verdad? En el versículo 5, quebraré los cerrojos de Damasco, obviamente se refiere a Siria, y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Esos son sus castigos. Va a ir destruyendo ciudad por ciudad. Empieza por Ben-Hadad, luego quebraré los cerrojos. Los cerrojos representa la seguridad en las puertas de la ciudad. Si destruía los cerrojos, obviamente es que podían introducirse y destruirla. Por lo tanto, al romperse los cerrojos en la ciudad quedaba abierta al enemigo. Habla del valle de Abén y significa valle de maldad, y puede referirse a Baal-Bek y el centro de adoración del sol, ubicado al norte de Damasco. Iba a ir destruyendo a todas sus ciudades o sus lugares importantes y que para ellos representaban mucho, que les daba esa identidad de esplendor, y para sus lugares también de adoración. Esto con el hecho de destruir y de traer el castigo porque habían sido crueles con Galat. También habla que y el resto de los filisteos perecerá, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Kir, al parecer, fue el lugar de origen de los sirios, una región a la que fueron exiliados más tarde, y esto lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 16 versículo 9, que dice así: y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Resín era el rey de Damasco, el rey de Siria, pero Asiria los conquista, los toma y viene su destrucción. Entonces podemos darnos cuenta cómo la profecía y cómo lo que Dios prometió por su maldad se cumplió. Ahora, acompáñame a leer los versículos
del 6 al 8, y dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. 8. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos. Perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Entonces, en los versículos del 6 al 8 se pronuncia juicio contra Filistea. Está hablando de Gaza. Y Gaza es la ciudad que representa a toda Filistea. Dice, cuyos habitantes eran enemigos tradicionales de Israel. Si te acordarás, cuando leemos todos los libros del Antiguo Testamento, en particular después de Primera y Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, te das cuenta cómo los filisteos siempre estuvieron haciéndole la guerra y buscando la manera de destruir a Israel. Y de las 5 principales ciudades de Filistea, Gaza era la que estaba más al sur, y por su importancia se le menciona como representante de toda la nación. Entonces Gaza, cuando tú escuchas Gaza, está refiriéndose a toda Filistea. Vemos en el versículo 7 que dice, regresamos. ¿Cuál es la razón? Recordemos que se menciona otra vez más este mecanismo de por 3 pecados y por el cuarto. Vuelvo a repetir, representa pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado. Representa que el pecado ya rebosa, que la maldad está desbordándose, que ha llegado a su punto en que tiene que ser juzgada. Pero la razón por la cual va a castigar Dios, por la cual no va a revocar su castigo, es porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y esto habla del abuso de la falsa superioridad. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a vender esclavos. Entonces ellos se sienten en otra posición, se sienten más grandes, más poderosos, más importantes. Y eso les da una idea a ellos de que son superiores. Por eso yo les digo falsa superioridad, porque nadie es superior. El hecho de que tú en un momento de tu vida te encuentres en alguna posición, gozando de ciertos beneficios, de ciertas cualidades, de cierta bendición, no quiere decir que sea superior. Esto a ellos les origina a que lleven cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Dice que prenderá fuego. Gaza fue posteriormente conquistada por el rey de Egipto. Una vez más, recordemos que fuego representa juicio o castigo, guerra y todo lo que sus males que ésta representa. Entonces Gaza fue posteriormente conquistada por el rey de Egipto. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 47 versículo 1, que dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Entonces fue destruido por los egipcios. Vemos cómo Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque el ser humano dice, tu Dios es tu Dios, no es mío. Y pues tú obedécele, porque tú has decidido esclavizarte a esa religión. Tú has decidido privarte de esta libertad de ser tú, de hacer lo que tú quieras, lo que a ti te gusta, por acatar a los mandamientos y a las normas de un Dios que ni existe. Entonces, el hecho de que tú no creas, o muchas personas no crean en el Dios vivo, en el Dios invisible, en el Dios espiritual, en el Dios que murió en una cruz, no quiere decir
que no exista. Y no quiere decir que no va a haber unas consecuencias. Dice, prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod, una nación, luego Ascalón, luego Ecrón. Vemos que menciona Gaza, Asdod, Ascalón y Ecrón y el resto de los filisteos. Esta nación de Filistea estaba constituida por 5 ciudades. Aquí se mencionan 4. Probablemente la otra se cree que es Gat, pero que ella ya había sido destruida. O está dentro del resto de los filisteos en este versículo 8, que perecerá, así ha dicho Jehová. Entonces Asdod estaba a unos 30 kilómetros al noreste de Gaza y a unos pocos kilómetros del mar. Asdod fue capturado por Usías. Y esto lo vemos en 2 de Crónicas 26:6. Eso lo lees tú aparte. Por Sargón de Asiria. Y esto lo ves en Isaías 20:1. Y por Psametico, rey de Egipto. Ahora, Ascalón. Era la única ciudad filistea importante situada a la orilla del mar. Y también fue conquistada. Y después dice, volveré mi mano. Y esto quiere decir, otra vez castigaré a Ecrón y volveré mi mano contra Ecrón. ¿Por qué? Porque si Dios ya lo había castigado y no ha aprendido la lección, dice, volveré mi mano una vez más, lo volveré a hacer. Porque Él tiene todo el derecho. Él no permite la injusticia entre las naciones. No permite que el más fuerte oprima al más débil. No permite que haya abuso entre las personas. Y sobre todo más cuando hay desventaja y tú abusas de los que son vulnerables. Ecrón, esta ciudad estaba a unos 17 kilómetros al noreste de Asdod. Cada una de las 5 ciudades de Filistea tenía su propio rey, pero juntas formaban una especie de confederación. Y esto tú lo puedes leer en Jueces capítulo 3, versículo 3. Familia, Dios juzga a las naciones y lo sigue haciendo. No solo lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo y lo hará en un futuro. Y esto nosotros ya lo aprendimos en el libro de profeta Joel en el capítulo número 3, que va a llegar el día en que Él va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Porque aprendimos en el libro del profeta Joel porque cambiaron a los niños por rameras y a las niñas por copas de vino. Porque también abusaron de los más débiles. Dios nos invita a que nosotros no abusemos de la posición en la que Él nos ha puesto. Dios nos ha dado hasta cierto punto autoridad, ya sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en un equipo de fútbol, sea en el equipo de trabajo de tu escuela. Tal vez seas algún supervisor en la empresa en la que laboras, un gerente, en un consultorio. No sé, tal vez seas el hermano mayor. Dios te llama y nos invita a que no abusemos de esa posición que Dios nos ha dado. Nosotros, si tenemos alguna posición de liderazgo, repito, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, es para servir, para aportar algo, para beneficio de los demás, no para aprovecharlo para nuestra conveniencia o para nuestro egoísmo. ¿Tú cómo usas esa autoridad que Dios te ha dado? ¿Cómo usas esa posición que Dios te ha dado? Dios desea que amemos a las personas. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque no cabe duda que tú estás por sobre todas las cosas, Señor.
y tú eres el único juez justo, el único juez imparcial que le da a cada quien lo que le corresponde, Señor. Yo te ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo esté redarguyendo a aquellas personas que aún no te reciben y aún no han visto su pecado, Señor. No han reconocido que te fallan, Señor. Y ellos puedan darse cuenta que necesitan de un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios te bendiga.